of intellectual misery. Liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the Big Brothers are charged with keeping its flame alive! Bienvenidos a otro episodio de The Big Brother Podcast, el podcast donde hablamos de libertad, sociedad, dinero y poder. En este podcast, el individuo es el que vigila al Estado. Como siempre, conmigo en esta oportunidad están José Jauregui, Nixon Piñango. Vamos a estar hablando de temas bastante interesantes que tienen que ver con Venezuela. Recuerden que si les gustan lo que ven aquí, suscríbanse al canal, denle al botón de suscribirse en la parte de abajo, denle me gusta el video, compártanlo, comenten, háganos saber qué quieren que hablemos aquí en el podcast y también critiquen. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Tenemos cuentas en redes sociales. En TikTok nos consiguen como The Big Bros Pod. En X nos consiguen de la misma manera. Y creo que el mismo usuario es el que tenemos en Spotify, ¿verdad, Nixon? Para eso. Es el mismo usuario. Correcto. Sí, utilizan el mismo dominio. Y @The Big Bros Pod, y ahí mismo se consiguen el podcast para quienes quieren solamente escuchar, aunque ahí también pueden ver el video, no es solamente en YouTube. Vamos a tocar en esta oportunidad el tema del plan de los Estados Unidos para Venezuela, expresamente, ya que hay presencia diplomática de los Estados Unidos dentro de Venezuela con la llegada de la embajadora. Algunos dicen que no es tal cual como una embajadora, sino más bien una enviada para el asunto de negocios dentro de Venezuela. Eso lo vamos a tocar con Nixon en una oportunidad. Antes de entrar en el tema, yo hoy me levanté de muy mal humor porque cuando duermo y me sacan del sueño, así de la alarma, me paro y me pongo de mal humor y llego al trabajo de mal humor y no quiero hablar con nadie. ¿Ustedes duermen normalmente bien o duermen promedio? ¿Les pasa en común que están de mal humor? ¿Algo les quita el sueño? ¿Se lo saca? ¿Les cuesta dormirse? No. Duermen como unos niños. Eso ya ves. Bueno, si te contara lo comento porque no sé si... No sé, yo sé de alguien que no está durmiendo. Yo sé de alguien que no está durmiendo. Todas las noches Diosdado se debe acotar y decir, mano, yo no debía haber dicho eso. Mano, yo no debía haber hecho eso. Todas las noches ese man estoy seguro que la pasa malísimo. Pero bueno. Tienen que hacerle como Michael Jackson, le inyectan Propofol para poder dormir obligatoriamente. Sí, de verdad que yo en esta oportunidad, cónchale, mano, o sea, tiene que ser muy difícil hoy día ser chavista. Tiene que ser muy difícil. Imagínate que se te esté revirtiendo todo el mal que hiciste. Increíble. Bueno, es que incluso antes de ¿cómo? Primero, chavista de los primeros, porque así por lo menos Tarek, ¿dónde está? Lo persiguieron, pero ese también tiene su lista ahí como ministro de petróleo. Ahí hay varios que no están conciliando bien el sueño. No, ahí hay unos cuantos que no están conciliando el sueño. Incluso esos que supuestamente estaban trabajando para la transición desde arriba, con las instrucciones de arriba. Dame un segundo que estoy tratando de cargar el primer video que vamos a compartir por acá. Y luego de eso entramos con una breve introducción que nos va a hacer Nixon sobre la embajadora. Dame un segundo para quitar esto de acá. Porque no está cargando ese video, no es pesado. Me parece raro que se esté tardando tanto porque en realidad es bien liviano. Aquí viene, listo. Déjame compartir la pantalla aquí. Y este es el video oficial compartido por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela en sus cuentas oficiales de redes sociales,
de la llegada de la embajadora a Venezuela, y prácticamente ahí ella se introduce a sí misma y dice de qué es lo que viene toda esta agenda de los Estados Unidos dentro de Venezuela. La voy a compartir por acá. Hola Venezuela, mi nombre es Laura Leú. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Vamos a ejecutar el plan de 3 fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica. Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y fundamentalmente que brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano. Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. Manos a la obra. Una cosa que me llama la atención es que habla mejor español que Eva Gollinger. ¿Se acuerdan de Eva Gollinger? Sí, de acuerdo. Habla mucho mejor español, ¿no? Pero sin darle mucho rodeo, Nixon, ¿quién es Laura Dogu y cuál es su función dentro del Departamento de Estado y qué se puede esperar que venga a hacer dentro de Venezuela? Bueno, esta señora es una señora que tiene una carrera diplomática bastante amplia. Aparentemente, pues ha venido trabajando en los servicios exteriores desde el año 1991. Ella había trabajado anteriormente en la empresa privada, fue directiva de IBM, la multinacional tecnológica, y pues después ocupó diferentes cargos en la administración pública estadounidense. Uno de los cargos más interesantes que ocupó fue en el FBI, en un departamento que se llama la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, que es básicamente un organismo interno del FBI que se encarga de negociar con regímenes en el exterior para, digamos, intercambiar rehenes en el caso de que los haya. Entonces, bueno, es una persona que aparentemente tiene mucha experiencia en sitios que son conflictivos. Fue embajadora en Nicaragua desde el año 2015 hasta el 2018. Eso fue en la primera administración de Donald Trump. También fue embajadora en Honduras durante la administración de Biden. Y no parece ser que sea una política o una persona que tenga alguna ideología en particular. Simplemente es una persona que trabaja por los intereses de Estados Unidos y, bueno, ha estado ocupando cargos tanto en la administración de Obama como en la administración de Trump, la primera como en la de Biden. Y ahora es la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. Como ella misma dice en el video publicado por la embajada estadounidense en Venezuela, está trabajando directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, para poder llevar a cabo el plan de 3 pasos para la transición de Venezuela. Y bueno, lo interesante de este paso, en mi opinión,
Es que el hecho de enviar un encargado de negocios o algún diplomático al territorio venezolano implica que los Estados Unidos está eh, dándole como una especie de voto de confianza a Delcy Rodríguez y está diciendo, bueno, ya nosotros vamos a aplacar un poco la fuerza, vamos a aplacar un poco las amenazas, por lo menos militares, porque tenemos a esta señora en el terreno y la tenemos que proteger. Eh, y queremos avanzar desde el punto de vista pacífico, negociado, para que todo esto se lleve a buen término. ¿Sabes qué? Una de las cosas que no logré conseguir, te lo pregunto por si acaso tú lo revisaste, es si ella ha participado oficialmente en alguno de los países en los que trabajó en algún tipo de transición o algo que se parezca al caso de Venezuela. Yo estuve revisando muy poco y dije, eso se lo pregunto mejor a Nixon si de casualidad consiguió alguna información sobre eso, porque no tengo la menor idea. De casualidad, ¿sabe si trabajó en algún proceso de transición en algún país que se parezca al caso de Venezuela? ¿O esto es más bien sería un caso nuevo para ella, que obviamente con toda la experiencia que tiene, tiene más que suficiente conocimiento para llevarlo a cabo? No, digamos que el caso más parecido, digamos, en territorio así conflictivo político, fue el caso de Nicaragua, que sabemos que tiene un régimen similar al venezolano. Probablemente la hayan elegido a ella justamente por esta experticia que aparentemente tiene ella en la resolución de pequeños conflictos, como cuando trabajó en la célula esta para la recuperación de rehenes del FBI, ¿no? Pero como tal en transiciones, no, capaz es porque tampoco hemos vivido muchas transiciones de regímenes como el venezolano en los últimos, no sé, 20 años. Entiendo. Y para evitar especulaciones de la gente, no tiene oficialmente ninguna inclinación política, ¿cierto? No podemos decir que es una mujer trumpista o que es una mujer demócrata o que es una mujer pro Obama ni nada por el estilo. No, trabajó con Obama, trabajó con Trump y trabajó con Biden. Por lo general, los diplomáticos de carrera, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, son personas que se dedican a trabajar por los intereses de los países sin necesidad de alinearse a una tolda política como tal. Ella puede tener, digamos, alguna afinidad ideológica, aparentemente es anticomunista, okay. Pero no podríamos decir con que eso es nos basta. radical. Con eso nos basta. Es la persona correcta para el cargo. Exacto, sí. No podríamos decir que es una conservadora radical o que se haya pronunciado a favor de Trump en cosas que son netamente ideológicas, por ejemplo. Okay. Pero tampoco lo hizo con Obama o tampoco lo hizo con Biden. Ellos los diplomáticos de carrera están simplemente dedicados a trabajar por los intereses del país en el momento en el que se les precisa. Excelente. Bueno, como bien lo dijo ella en el programa, en el video, y como fue compartido incluso por el secretario de Estado Marco Rubio, el plan para Venezuela que han tenido desde el principio, y eso lo han nombrado desde el inicio, es un plan de 3 fases diferentes. La primera fase es la estabilización política, podríamos decirle, y asegurarnos de que hay seguridad dentro de Venezuela. La segunda fase tiene que ver con el asunto económico, mejorar la economía para que, como ellos mismos dicen, sea en beneficio de los venezolanos. Y la tercera fase es lograr una Venezuela amigable con una transición hacia la democracia, que yo diría que es la fase menos relevante, y por eso no se hace de primera, sino que hay que asegurarse que primero el país no se quiebra en pedazos. Segundo, obviamente hay que mover la economía, porque parte de la crisis humanitaria de Venezuela tiene que ver precisamente con el problema económico que causaron estos socialistas dentro del país y estos comunistas. Así que vamos a tocarlo por cada una de esas fases. Vamos a hablar de la primera, que tiene que ver con la estabilización y seguridad. Esa fase número 1, yo creo que prácticamente la estamos viendo, porque todo lo que estaba pasando dentro de Venezuela con respecto ya a presencia diplomática, con el hecho de que Delcy Rodríguez se muestre que está trabajando, y cada vez su discurso demuestra aún más que es ella la que está tratando de ser diplomática con Estados Unidos. No sabemos si es bajo una presión, lo podemos suponer, pero me imagino que dirá, bueno, o sea, esto es lo que tengo que hacer, me pasaron el papel por debajo de la mesa y mi trabajo ahora es ser simplemente diplomática. Han
han hecho algunos cambios dentro de Venezuela, el asunto de los temas que tienen que ver con la ley de amnistía, lo que tiene que ver con los presos políticos, todo eso. ¿Ustedes creen que efectivamente estamos viendo esta primera fase y les parece, le voy a preguntar a Jáuregui, ¿te parece, Jáuregui, que esto es lo correcto? Porque hay muchas personas que dijeron, ¿por qué no se utilizó a la oposición para hacer esta etapa de transición y se está utilizando al chavismo? Creo que una buena forma de explicarlo es esta fase de estabilización del país y de asegurar la seguridad dentro del país, porque obviamente ellos controlan no solamente a los organismos de seguridad, sino también a los organismos del desorden. Correcto, yo creo que, bueno, al final, decir, esta fase realmente es una fase que se solapa con todas. O sea, esta se va a soplar, está con todas. ¿Por qué? Porque realmente creo que es el proceso más complejo que hay en Venezuela. Tenemos, hay temas de guerrilla, hay temas de bandas, hay temas de narcotráfico y hay temas de que obviamente las instituciones están corrompidas, no hay como quien dice, en democrático, no hay pesos ni hay contrapesos. Entonces obviamente este proceso de estabilización creo que va a acompañar prácticamente los 3 puntos de principio a fin. Ya básicamente cuando haya elecciones es porque lograste estabilizar efectivamente el país. O sea, él siempre va a estar ahí. Ahora, ¿por qué el chavismo? Bueno, en mi opinión creo que al final lo dice un poco también la historia de los Estados Unidos cuando ha hecho algún tipo de intervención. Básicamente las últimas intervenciones en Medio Oriente han sido fallidas justamente porque han intentado justamente colocar a la oposición directamente. Posiciones a los regímenes, a las dictaduras y a los gobiernos totalitarios que estaban en esos países, las colocaron y se dieron cuenta que era un total fracaso. ¿Por qué? Porque a la final pierden o sienten que pierden el poder y el control y obviamente lo que van a hacer es sabotear o buscar las formas de volver al poder. Y te pongo el caso, por ejemplo, de Panamá, cuando Estados Unidos interviene en el 89, se elige el presidente Endara y gobierna, se le intenta en los primeros meses de su gobierno, se le intenta hacer un golpe. Obviamente ese golpe pues se aplaca y después, bueno, en Panamá se eliminó las Fuerzas Armadas y demás. Entonces ahí vemos que lo mismo podría pasar en Venezuela en una escala mucho más grande porque obviamente el ejército venezolano es mucho más grande y como dije, bueno, hay un tema de narcotráfico, de guerrillas, de bandas que pueden o prácticamente prefieren al régimen porque les ha dado un montón de beneficios y de riendas sueltas a hacer lo que quieran. Entonces el chavismo le toca desmontar su desastre, le toca ver cómo aplaca sus filas, cómo logra controlarlos y bueno, nos estamos dando cuenta con la noticia que salió hoy que bueno, falta un poco más de desarrollo de que ellos mismos se van a hacer su propia cacería de brujas. Entonces, por un lado controlo y por el otro lado voy poniendo la mano dura para ir saneando en ese proceso, ¿no? Dixon, te pregunto, ¿tú crees, porque muchas personas se lo tomaron personal, fue María Corina, que por qué no fue Edmundo si fue el electo el 28 de julio del 2024, pues, el 2024, y por qué no es la oposición y si es el chavismo? O sea, la gente obviamente no entiende lo grave que pudo haber sido precisamente esto que acaba de explicar José Jáuregui con respecto a tratar de hacer las cosas de manera forzada en un país que está controlado por milicias, que está controlado por una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que si bien es bien cobarde y quedó demostrado, es chavista, ahí no hay para dónde darle mucha vuelta, pero ¿tú crees que si Estados Unidos lo hubiese hecho de la forma que la mayoría de las personas o muchos de los venezolanos hubiesen esperado, que no, vamos a poner un agente de oposición para que la gente de una vez confíe que hay un cambio de la noche a la mañana, el chavismo hubiese intentado dar un golpe inmediatamente? No lo sabríamos. Primero y principal es porque yo creo que Estados Unidos siempre estuvo... ellos siempre, aparentemente, cuando elaboraron este plan, dijeron, bueno, no nos vamos a arriesgar a tener que dejarnos en un contingente militar como lo hicimos en Afganistán o en Irak. Primero porque ya hemos visto que eso no es popular. Y segundo, porque yo creo que no habría funcionado tampoco. Yo no sé qué tan comprometidos estén los colectivos o las bandas estas paramilitares del régimen venezolano para poder defender ese régimen hasta las últimas consecuencias. Nosotros
y digamos, hemos vivido momentos en los que ese régimen ha caído, por ejemplo, en 2002, que cayó definitivamente, o bueno, no definitivamente, o sea, cayó efectivamente, y lo que pasó fue que las personas que estaban más cercanas o que se suponía que debían defender ese régimen huyeron todas. Entonces, capaz que algo así hubiese pasado, ¿no? Que en efecto se hubiesen dado por perdidos y hubiesen huido o tenían, digamos, planes para poder irse a algún sitio o algo así. Pero aparentemente Estados Unidos desde el principio, Marco Rubio, en el momento en el que elaboró este plan no tenía contemplado eso. Sí. A mí me parece más bien hasta placentero ver al mismo chavismo ser el que se hace operación Tuntún a sí mismo. Me parece hasta placentero. Sí, o sea, me parece que la idea de que sea el mismo chavismo el que se utilice para controlar a todos sus agentes alborotadores y radicales dentro del país, que por supuesto siguen existiendo. Yo estoy seguro que muchos de ellos se la deben pensar todas las mañanas 2 veces antes de hacer cualquier cosa, porque dicen, nadie ha movido esos buques que están en el mar Caribe todavía de ahí. Ellos todavía me tienen cercado. No hay bota militar dentro de los Estados Unidos que conozcamos formalmente, pero sí hay presencia de la CIA y ahora sabemos que hay presencia del FBI también. Entonces, todas estas intervenciones, tanto del FBI, de la CIA, si no me equivoco, el director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, dio una foto dándose la mano. Eso inmediatamente refleja que esta fase de seguridad y de estabilización del país va con todo y obviamente tiene la amenaza militar y de acción de inteligencia detrás. Si no te comportas, nuestros agentes ya están adentro. Yo creo que ellos sopesaron las dos alternativas, el hacer un cambio radical y el hacer un cambio utilizando a la misma gente, y creo que les ha ido bien porque hemos visto algunos cambios. No es una cosa veloz como querríamos los venezolanos, pero es una cosa que está pareciendo efectiva, que sí se está viendo resultados. Sí, a mí me parece que va muy bien y para que las personas vayan entendiendo cómo va funcionando esto de la estabilización y de asegurarse que hay seguridad dentro de Venezuela, porque obviamente esto de la seguridad tiene varios propósitos. No se quiere un país en desorden, para empezar, no se quiere un país en desorden porque eso puede hacer ver muy mal a los Estados Unidos, otra vez, comparándolo con los otros casos en los que lamentablemente le fallaron las misiones, pero también es porque ahora hay presencia diplomática y tienen que asegurarse que sus diplomáticos no corren riesgo dentro del país y ya el chavismo sabe lo que le puede pasar a ellos si no se comportan y se empiezan a gritar yanquis vengan por mí. Bueno, 8 helicópteros y para afuera inmediatamente. Es importante entender que esos cambios en cuanto a seguridad se están llevando. Fíjense, nosotros hablamos de esto en el podcast pasado, yo lo voy a compartir aquí en la pantalla, pero el hecho de que se haya aprobado precisamente una ley de amnistía y se esté trabajando en eso es parte de esa fase de estabilización del país y garantía de la seguridad. Aquí está Delcy que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz. Aplaude, Islao. Aplaude, Islao. Miren, vean las cámaras de televisión porque las cámaras de televisión traicionan. Una de las cosas que más me llama la atención y que mucha gente habló fue que Delcy Rodríguez dice el periodo de violencia desde 1999. O sea, ella misma se disparó en el pie. O sea, pero... que no fue ella, pues. Sí, claro o le pasaron el guión o se le escapó. Como tú ocultas en un discurso que tienes presos políticos o que ha habido persecución de determinados factores en el país. Es muy difícil. Puedes tratar de adornarlo, pero al final lo que estás diciendo es sí, ha habido violencia, ha habido persecución, entonces vamos a solucionar eso.
Sí, Pero mira, definitivamente. Bueno, perdón, tocando, Javi, tocando iba a el decir. tema, tocando el tema otra vez de por qué el chavismo y no la oposición, es que, o sea, ¿quién sabe mejor las cosas que el mismo chavismo? O sea, todos ellos, obviamente, así como esta cosa de los eh, papeles de Epstein, o sea, ellos deben tener todo documentado, deben de saber quién es quién, dónde está quién, qué hizo quién. Debe haber gente que tiene como Ruperti, que tenía, no sé si era Ruperti, que tenía unos videos, o sea, tenían grabadas las cosas, o sea, que estas personas deben de tener toda esta información al alcance de su mano. Entonces, ¿quién mejor ejecutor que ellos mismos que saben cómo se mueve todo? Porque si entra la oposición, seguramente uno, no puede haber amenaza porque teóricamente tú eres la oposición, o sea que como yo, Estados Unidos, ahora me voy a voltear contra ti a perseguirte. Y dos, yo creo que Estados Unidos también ha entendido que entre la oposición hay personas que están justamente colusionadas o que han estado con el chavismo durante mucho tiempo. Entonces, era un arma de doble filo donde yo prefiero dejar a estos porque los puedo amenazar, los puedo extorsionar de alguna manera, que a la oposición donde me voy a ver mal yo porque lo saqué, entonces ahora te puse y ahora te quiero sacar otra vez. Entonces, eso es algo también relevante en el tema de por qué no coloco a María Corina, porque coloco a María Corina ahí y después, si no tiene gente, si tiene que poner a la falsa oposición, porque digo, les caminan la sombra, pues, porque hemos visto fotos de personas o videos donde aparecen algunos dirigentes políticos de Venezuela que tienen algún tipo de relación con el gobierno. Sí, sí, sin duda. Y No, es aparte, que a mí me parece que el plan, primero, se está llevando a cabo a una velocidad que uno no se esperaría. Y eso lo dijo Trump el día que capturaron a Maduro cuando hizo su primera rueda de prensa. Él dijo, esperen ver cambios entre los siguientes 6 meses y un año. Estados Unidos no pierde tiempo. El estadounidense no pierde tiempo. Y esto lo dije yo también en el pasado. Los gringos le van a comer en un restaurante latino y no se van a quejar de la comida, se van a quejar desde el tiempo que se tapan en traerle la comida. Porque ellos todo lo hacen medido. En un domingo van a la playa, van a la iglesia, visitan a los amigos, se van a emborrachar, hacen absolutamente todo en un domingo. Y uno dice, ¿cómo les entró en una semana, en un día, todo lo que se hace normalmente en una semana? Entonces ellos no están perdiendo el tiempo con eso. Ellos no están perdiendo el tiempo con eso. Va a una velocidad increíble porque, y esto tuvo que haber sido conversado desde antes, una ley de amnistía, una ley de hidrocarburos, que ya vamos a tocar el tema económico otra vez con ella con respecto a eso. Todo eso va a una velocidad que, si ustedes están esperando que la vida ocurra en un video de 15 segundos de TikTok, esto es lo más cercano a eso. Esto es lo más cercano a eso. Porque es que incluso algo que no nos imaginamos que veríamos, y aquí yo lo voy a compartir para que se entienda el nivel de cambio que se está llevando. Yo jamás me imaginé que yo iba a ver esto. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Imagínate eso, ¿no? O sea, el centro favorito de detenciones convertido ahora en un centro comunitario donde se van a convertir todos en hippies. Nosotros tenemos otros objetivos para el helicoide, ¿no? Pero ya comenzó con eso. Entonces, me parece que los cambios van a una velocidad fuera de lo normal. No sé qué opinas, Dixon. bueno, sí, yo pienso que los cambios están yendo bastante rápido. En estos días estaba leyendo la historia de la perestroika, la apertura económica de los soviéticos en el año 1985, y desde que se instauró la perestroika y la glasnost, hasta que hubo el golpe de Estado que cambió el régimen definitivamente, pasaron 6 años, porque fue desde el 85 hasta el 91. Las transiciones no son una cosa inmediata. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, nos gustaría que liberen, por ejemplo, a todos, que digan mañana salen todos, pero evidentemente muchos se van a resistir, porque muchos de esos presos también son presos personales de algún que otro personero del régimen. Entonces, el que tenga más poder de presión allí va a evitar que eso ocurra. Por ejemplo, estaba viendo el programa de Patricia Poleo ayer y entrevistó a la que era abogada, a la que es abogada de las personas que están acusadas por el asesinato de Danilo Anderson, que tienen 21 años presas, ¿sí? Los condenaron a la pena máxima
y tienen hasta el momento 21 años presos. Esas personas no van a salir, o por lo menos no pronto. Son como presos muy representativos del régimen. Es muy difícil que salgan. Caguaripano, por ejemplo, es muy difícil que salgan. En el caso de la economía también son cosas, sobre todo por cómo está la burocracia distribuida en el régimen, en la economía del régimen, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, por ejemplo, sacar al hermano de Diosdado del CENIAT, ¿no? Eso va a ser complicado. Sí. Pero... Justamente eso lo vamos a tocar porque yo creo que esos cambios vienen de otra forma dentro de cuando toquemos el tema económico. No sé si hay una parte teórica que a mí me gustaría tocar de esto de la estabilización. Justamente dice que cuando se habla de seguridad y estabilización, qué cosas concretas entran en ese proceso. Y entonces uno de ellos es el control territorial básico, que involucra los puertos, los aeropuertos y las refinerías. Obviamente las refinerías es parte clave porque con eso es que se va a pagar todo este favor que está haciendo Estados Unidos. Neutralización de actores armados no estatales y obviamente también de los estatales, estamos hablando del colectivo y de las Fuerzas Armadas Nacional. Reordenamiento interno de las fuerzas de seguridad. Ya vemos a Padrino López hablar como un coach motivacional a todos los militares. De hecho, hay un video por ahí de él bien interesante que suena a chiste, parece chiste. Inteligencia activa, no visible, estamos hablando de la CIA, estamos hablando de la presencia del FBI dentro del país. Señales políticas para bajar tensiones sociales, prácticamente de eso se trata. No, si todo se viera, si todo se supiera, muy probablemente las probabilidades de caos son mucho más altas. Si un chavista sabe que los de la CIA están en Petare y se visten como agentes de CIA, pues ¿qué tendríamos dentro de Venezuela? De seguro tendríamos una especie de guerra entre guerrillas y la agentes de seguridad para tratar de proteger sus territorios, porque por muy cobardes que puedan ser, los criminales también quieren proteger su territorio porque es lo único que tienen y no tienen absolutamente más nada que perder y lo poco que tienen lo quieren conservar. Entonces, sin duda alguna me parece que esa fase está avanzando a una velocidad increíble. De verdad que para quienes crean que las cosas deberían ir más rápido, no sé qué más se le puede pedir a la vida. Que no sé qué más se le puede pedir a los Estados Unidos. Mira, ahorita me llegó una idea, ¿verdad? Es decir, el tema de ahorita que sale de Saab y Gorrín, o sea, prácticamente son testaferros que financiaban de una u otra manera o que ayudaban en los negocios a lavar el dinero de Maduro y bueno, de los chavistas, ¿no? Entonces, obviamente creo que la estrategia está yendo primero a cortar aquellos nexos que les generan ingresos al chavismo. ¿Por qué? Porque, como acabas de explicar tú, vamos a decir, si yo me quito mi disfraz y me visto como CIA o como agente, puede iniciarse una guerra. Entonces, ¿cómo esa guerra se financia? Pues a través justamente de todo este dinero que estos testaferros y estas personas utilizan. Entonces, si yo corto la capacidad de que esta gente adquiera armas, adquiera dinero, pues obviamente mi capacidad de reacción cuando llegue el momento va a ser nula porque no van a tener plata, pues. O sea, no van a tener cómo comprar armamento, no van a tener cómo comprar municiones y obviamente eso les quita una ventaja por encima de la que tienen en este momento, pues. Sí, yo creo que también debieron haber pensado en las posibilidades de la resistencia de ciertos factores que ellos están utilizando para la transición, ¿no? Y entonces habrán pensado, bueno, en el caso de que suceda esto y de que se resistan o de que no quieran hacer lo que nosotros queremos, ¿cómo podemos atacarlo de forma que sea efectiva y que terminen aceptando nuestras condiciones? Sí, yo creo que tratando de jugar un poquito como alguien que trata de predecir qué es lo que viene, yo creo que a Diosdado y a Padrino los van a utilizar. Son variables, no son pilares y Estados Unidos buscará la manera de utilizarlos, muy seguro con la presión, porque son los dos que tienen todavía precio por su captura. O sea, ellos no entran dentro del proceso de una etapa diplomática porque para los Estados Unidos ellos oficialmente son criminales perseguidos por la justicia estadounidense y que tienen precio por su cabeza. Creo que a los colectivos lo van a ir desplazando gradualmente y para eso van a utilizar la diplomacia de parte de Delcy Rodríguez y su hermanito y
A mí me resulta muy interesante que justamente hoy con lo del 4 de febrero estaba dando su discurso Diosdado Cabello por allá con los militares, vestido de militares, no sé qué más, y él dice que Delcy Rodríguez es una gran mujer, que no pidió esto y que todos debemos apoyarla porque ella tiene muy buenas intenciones. Todo ese tipo de cosas dicen mucho de lo que se está hablando por detrás. Y fíjate que lo que acabas de comentar tú, José, aquí hay un video justamente de Diosdado para que uno más o menos entienda cómo van las presiones militares y esto de la estabilización. Aquí hay un video justamente de Diosdado, un extracto del video de Diosdado. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. Ellos están claros. Sí. Ellos están claros. Ahí no hay que darle mucha vuelta a este asunto. Ellos están claros. De hecho, hay otro video más largo de cómo se llama, de Delcy Rodríguez. Yo lo voy a montar aquí, no lo vamos a ver completo, pero es interesante que uno vea el comportamiento y el gesto de las personas y cómo se están parando, cómo solían pararse antes en el pasado con su prepotencia y cómo ahora uno ve su poca entereza moral y emocional. Fíjate, aquí está este video de ella. La divergencia con el gobierno de los Estados Unidos debe hacerse de manera diplomática, por el diálogo político, por el diálogo diplomático bilateral. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias, pero históricamente hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela, desde el inicio de nuestras relaciones diplomáticas, de nuestras relaciones internacionales. Ayer, por ejemplo, era aniversario, en 1805 salió nuestro gran Francisco de Miranda, salió de Nueva York en el Leander, portando la bandera de Venezuela, la primera bandera de Venezuela. Y desde allí, bueno, nuestras relaciones han tenido altibajos. Yo en las primeras horas lo dije, este ataque constituye una mancha en nuestra relación y tenemos que trabajar. Relaciones diplomáticas, siempre dentro del interés de llevar las cosas en paz con los Estados Unidos. No sé si se fijaron de la pose y la cara de Diosdado que se ha hecho viral, porque obviamente parecía que o estaba muy preocupado, o estaba muy triste, o estaba bajo los efectos de algo. Quizás los efectos de algo no necesariamente es una sustancia, ¿no? Eso dice mucho. Creo que esa fase la están llevando a cabalidad tal cual. Pasemos a la fase de la recuperación de la economía, que también lo han dicho desde el inicio. El objetivo es que sea beneficioso para los venezolanos. Obviamente los Estados Unidos tienen que cobrar su parte, eso no hay ni siquiera que discutirlo, pero el sector petrolero es el foco. Yo no le veo ninguna otra vuelta, no hay que tratar de especular sobre qué otro sector se tiene que explotar, porque la gente se pone romántica, que el turismo, que esto, que aquello. Ahí el petróleo es lo que hay que sacar de esa tierra y empezar a comprar todo lo que se pueda con ello. Pero yo le quería preguntar a Nixon, tú hablaste en la revista en una oportunidad de los algoritmos y hiciste una publicación sobre eso, pero fue reflejada exclusivamente hacia la sociedad venezolana y cómo podía desplazarse al socialismo y a estos modelos centralizados y de control estatal de los medios de producción a través de el emprendimiento, la creación de empresas, el empuje económico, la iniciativa privada, aunque no sea legalmente permitida. ¿Tú crees que eso lo estamos viendo ahora a nivel estatal por parte de los Estados Unidos dentro de Venezuela? Bueno, esto es un tema que a mí siempre me ha interesado, porque yo creo que una de las cosas que no pudo lograr el chavismo en Venezuela fue justamente expropiar todos los entornos de libertad económica que a veces existen en paralelo al Estado, ¿no?
Por mucho que es verdad que Chávez intentó hacerlo, eh, y toda la crisis económica causada por el chavismo en los primeros 13 años, que fue el periodo de Chávez, sobre todo por las expropiaciones y las nacionalizaciones que hubo de todas de grandes empresas. A pesar de que hubo todas esas cosas, persistieron todavía esta personalidad emprendedora del venezolano de hacer negocios en paralelo al Estado, y eso como que siempre ha estado, ¿sí? Otra cosa es que yo creo que una de las cosas que aprendió Maduro en sus primeros, no sé, 4 años de gobierno, que tuvo toda la conflictividad política como desde 2013 hasta 2017 más o menos, fue justamente que la presión hacia la economía, justamente como la había hecho Chávez, o sea, en la misma lid de Hugo Chávez, lo que iba a traer es probablemente su cese del poder. Y lo que hizo fue crear esta especie de sistema chino en Venezuela, de tener un sistema político muy cerrado, ser muy corruptos, asegurarse que las instituciones del Estado estuvieran cooptadas por el chavismo o por sus aliados, pero dejar estar, que la gente hiciera negocios. No importa que fueran ilegales, no importa que fueran así como medio informales, como pudieran, pero dejarlos estar y tratar de solamente perseguirlos en el momento en el que fuera conveniente para él, ¿sí? Yo creo que esto se va a profundizar un poco más con Delcy, pero yo veo, por ejemplo, a Delcy más en la onda de no necesariamente dejar estar, sino crear una especie de entorno de seguridad jurídica, entre comillas, para que no solamente el pequeño empresario haga negocios o se desenvuelva en Venezuela, sino también el grande, que vengan multinacionales, y que esas multinacionales no tengan el peligro de ser expropiadas como lo tenían en la época de Chávez. Entiendo. Fíjate que en esta fase a mí también me parece que van a una velocidad abismal, porque la ley de hidrocarburos salió en algo que podríamos considerar de la noche a la mañana, lo que nos hace saber de nuevo que eso ya lo tenían preparado y que ya lo habían trabajado. Obviamente el foco, como dijimos al inicio, es la industria petrolera. Ahí no hay otra vuelta que hacerle. No sé si desde el punto de vista económico hay alguna otra consideración que habrían haber tenido y no la tuvieron. José, si desde tu punto de vista lo ves así. ¿Y qué opinas de la posible necesidad de una dolarización oficial de la economía dentro de Venezuela? Y si Estados Unidos tendría algún tipo de interés de empujar eso. Lo puedes incluso comparar con el caso de Canadá con el caso de Panamá y si hubo algún movimiento con respecto a la presencia del dólar con aún mucho más fuerza dentro de Panamá posterior a la intervención militar en el 89. Bueno, mira, yo creo que no es solamente el tema de petróleo, realmente yo creo que es el tema energético. O sea, vamos a decir, aquí tenemos que abarcar también temas porque digo, los Estados Unidos también son buenos haciendo eso, pues represas, energía, o sea que, y de hecho, creo que Trump, no recuerdo si lo dijo, o sea, hay un tema de inversión fuerte en todo este tema de energía, de servicios públicos, de agua, que ya creo que de él sí había dicho que le iba a pasar el agua a una empresa, Hidroalgo creo que era, o sea que ya se empieza a ver ese tema económico, porque es que, o sea, como te digo, prácticamente los 3 estados que ha dicho Marco Rubio se solapan entre ellos, o sea, va a haber un solapamiento de uno con otro en diferentes estados. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos básicamente es Estados Unidos posicionar su interés geopolítico, su interés económico en el país. Pero ahora viene el otro interés de, como dijo Nixon y has dicho tú, pues regresar un poco a la institucionalidad, darle seguridad jurídica, ¿verdad? Evitar las expropiaciones, y seguramente lo que vamos a empezar a ver es, que no sé qué tan rápido, porque todo va rápido, obviamente vamos a empezar seguramente a ver temas de privatización, de venta de activos del Estado. Ahora, el tema complejo sí va a ser el tema monetario, porque digo, una dolarización, te pongo el caso de Panamá. Panamá no es que, no, si Panamá usa el dólar a partir de, o lo oficializa como moneda de curso legal, o no es curso forzoso, es curso legal a través de 1904. Y sucede básicamente porque
ley de Gresham, ¿verdad? Una moneda buena sustituye a la mala. Entonces, como en ese tiempo Panamá, antes de 1904, estaba anexado a Colombia, usaba el peso colombiano, ¿verdad? O la moneda que regía en Colombia, y básicamente se la pasaba evaluándose y tenía problemas porque Colombia estaba en una guerra constante. Entonces, claro, el descubrimiento del oro, el primer ferrocarril transoceánico, eso trae mucho estadounidense, trae dólares, y básicamente, pues si tienes un tránsito grande de dólares, pues, de estadounidenses que usan dólares, ¿qué vas a usar? Usas el dólar. Además que es una moneda mucho más estable, mucho más fuerte. Entonces, más decir, prácticamente con Noriega y la caída de Noriega y el regreso a la democracia, no hay ningún tipo de problema con el dólar. La gente sigue usando el dólar. De hecho, Panamá, la gente confía en el dólar, le tiene mucha confianza, y eso también nos trae beneficios, ¿no? Ha traído estabilidad al país en términos de que no tenemos banco central, nos regimos, ¿verdad? Básicamente por oferta y demanda de dinero. Nuestra inflación en Panamá es muy baja, por lo menos la de la canasta básica, ¿verdad? Que es como se mide todas las inflaciones en el mundo. Obviamente hay cosas que producto del dólar nos pueden perjudicar o pueden generarnos algún tipo de costo, ¿verdad? Pero también nos obliga a los gobiernos a ser muy responsables fiscalmente, porque no tienes política monetaria, no puedes imprimir dinero. Ahora, llevar eso al caso de Venezuela, no sé quiénes estarán detrás de eso, porque la dolarización también conlleva una responsabilidad, y es que tienes que estar pendiente, darle seguimiento al dólar, cómo se usa, de dónde viene, cómo entra, y eso pues tiene una serie de costos que para Estados Unidos a veces tampoco es muy gratificante de tener países dolarizados, porque se puede volver un dolor de cabeza, porque te lo pueden falsificar y demás. Entonces se vuelve complejo. Pero hay que ver qué decisión toma. Si toma una decisión a la Milei, ¿verdad? De tratar de estabilizar el país, de estabilizar la inflación, de volver a recuperar el bolívar, o de facto decir, bueno, yo dolarizo y se acabó el tema, ¿no? Hay algunos análisis que dicen que no es necesario dolarizar desde el punto de vista oficial, porque la economía venezolana, el discurso pitillán que no sirvió de mucho, antiimperialismo, porque la economía venezolana de facto está dolarizada, y la gente normalmente se habla en términos de dólares, y que no es necesario. De otra cosa es el factor macroeconómico de muchas fuerzas políticas, económicas y militares del mundo que no quieren que Estados Unidos, que el dólar americano siga siendo esa reserva de valor como se ha venido utilizando, y el único medio de transacción, porque obviamente cada vez que Estados Unidos quiere limitar a alguien a través de ella, pues lo va a hacer. Entonces hay como toda esa ola, pero hay muchas personas que creen que es necesario porque, bueno, como el dólar es más fuerte que el bolívar, pues ya eso es una justificación suficiente. Y no entienden todo esto que involucra, que acabas de explicar tú, de los posibles costos, de todo lo que involucra de manera financiera, administrativa y política llevar a cabo una dolarización de una economía. Yo no creo que sea necesario hacerlo de manera oficial. Creo que y muy seguramente no lo vamos a ver. ¿Tienen ustedes una idea de cuánto pueda durar una fase de transición económica? Porque una de las cosas muy importantes que hay que mencionar es que la industria petrolera no es una cosa que se apaga y se enciende de manera rápida. Eso no es como un algoritmo, no es como un e-commerce o como un sitio web que yo lo quito, lo pongo. Las inversiones de capital que necesitan son muy grandes. La inversión de infraestructura que necesita es muy grande. Primero tiene que venir un diagnóstico, tiene que venir una inspección, tiene que venir una contabilidad de activos, tiene que ver qué sirve, qué no sirve, qué hay que reconstruir, qué se puede salvar, etcétera, etcétera. Y yo creo que fácilmente dentro de una industria petrolera estamos hablando de cosas que duran décadas. Eso no es que en 2 años nosotros ya vamos a ver que Venezuela está produciendo los 3.5 millones de barriles que producía cuando llegó Chávez, y el objetivo que tenía llegar a 5.3 cuando Chávez decidió acabar con esa vaina. Además de que toda la infraestructura que has mencionado tú, José, del asunto energético, de la necesidad de que haya un sistema eléctrico nacional confiable, de que los servicios funcionen, porque estas refinerías necesitan servicio, pero que da garrote. O sea, eso no es una cosa sencilla. Entonces, yo creería que inicialmente vamos a ver cambios con respecto a la privatización del petróleo, no la privatización de la industria petrolera.
sino porque no creo que se va a privatizar PDVSA, sino que va a dejar de ser relevante y el único centro donde se va a entrar, y eso lo dice la ley de hidrocarburos, sino que más bien se va a empezar a entrar desde el punto de vista privado, y vamos a empezar a ver a transnacionales llegar, muy seguramente con empresas que se empiecen a formar dentro de Venezuela para ofrecer servicios, etcétera, etcétera. Y esa fase de la llegada de estas corporaciones puede ser 2, 3 años aproximadamente, y eso sí lo podemos ver más rápido, pero la reconstrucción del sistema de producción petrolera va a tomar años. No sé si estoy equivocado, no sé cómo lo ves tú, Nixon. Sí. Bueno, no solamente de eso, sino de todos los factores asociados a la industria petrolera. Por ejemplo, no estamos pensando, por ejemplo, en los derivados del petróleo, como la gasolina. Esas refinerías que están, por ejemplo, en el estado Falcón, están completamente destruidas. Y eso lo podemos ver porque hubo hace algunos años una catástrofe justamente la refinería de Amuay, que se incendió toda, y justamente por la ineficiencia de las personas que estaban trabajando allí y de todo el desastre que se vino en la industria petrolera y en los asociados de la industria petrolera a partir de la nacionalización o la segunda nacionalización que hizo Chávez en el 2003, que empezó en el 2003 y terminó en el 2008. Entonces yo creo que sí va a tardar muchísimo tiempo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con PDVSA, todo lo que está en manos del Ministerio de Energía y Petróleo, pero yo creo que también va a haber en paralelo eso que tú dices de la inversión privada, que eso sí se van a ver beneficios muchísimo más inmediatos. De aquí a 3 años ya vamos a ver, no sé, aumento de la producción petrolera por lo menos 2 millones de barriles, una cosa así. Que tú digas, bueno, eso es una cantidad de la que el Estado está recibiendo dividendos. Pero yo creo que más que eso, lo que va a facilitar que se vean resultados es un poco la disminución de todas las trabas burocráticas y de todo el entramado del Estado metido en el negocio de los hidrocarburos. Y si eso permea solamente un porcentaje mínimo, ya es un beneficio muy amplio. Sí, no sé si Jauregui quiere cerrar con algo antes de que pasemos a la siguiente fase. Yo tengo algo que decir. Va a durar tiempo reconstruir, como dice Nixon, o sea, está todo destruido, hay que reconstruir, pero bueno, yo creo que también el know-how en Venezuela existe, o sea, ya hay gente que se ha quedado ahí, que tiene conocimiento, que sabe, pues, porque el venezolano básicamente es una persona que de petróleo toda su vida, entonces a la final ese conocimiento está ahí, las capacidades están ahí, pero obviamente el tema es el capital, ¿no? O sea, cómo yo traigo capital rápido y que se asegure de que no me van a pasar nada, porque vamos a decir, aquí pueden ser 10 años simplemente reconstruyendo lo que ya había antes, o sea, vamos a decir, por regresar a la estructura pre-Chávez. Entonces, si quieres extraer ese petróleo lo más rápido posible, vas a tener que invertir por lo menos el doble de lo que te suponías invertir. Y ahí es donde entra el juego también de las privatizaciones, porque vamos a decir, para tú poder mover todo ese equipo y todo lo demás necesitas logística. Y para necesitar logística, entonces necesitas puertos y aeropuertos. Entonces, obviamente, al chavismo, creo que ahí es donde se va, eso es lo que va a marcar la pauta de que ya estás en la fase 2 y es cuando empiecen, como dije, las privatizaciones. Una vez que empiecen las privatizaciones, o bueno, actualmente se usa mucho las asociaciones públicos-privados que llaman, ¿verdad? Cuando empecemos a ver esa fase ya es un signo de que estamos en el punto 2 o sobre el punto 2 en marcha, porque hay mucho que trabajar y como dice Nixon, permeará poco, pero a medida también de que el Estado reconfigure las regulaciones, que justamente con ese tema que estaban tocando del agnotismo, va a forzar también al gobierno bueno, los Estados Unidos, el que esté detrás de reestructurar la economía del país, de cómo voy a hacerlo, porque hay gente que no paga impuestos, entonces si yo le subo impuestos, seguramente no va a querer pagar impuestos y va a seguir evadiendo. Entonces, ¿sabes? Va a seguir jugando fuera de las reglas, pero generando riqueza. Entonces tengo ahora que configurar un nuevo estado de cómo yo facilito, ¿verdad? Que la gente genere riqueza, que tenga trabajo, pero sin obviamente liquidarlos pensando en, no sé, en una ideología de impuestos progresivos y redistribución de la riqueza y subsidios. Por ejemplo, a ver si le va a tocar hacer un recorte fuerte en sus temas de subsidios, regaladera de dinero.
eso obviamente va a pegar duro también porque mucha gente vive de esa plata. Sí. El tema, por ejemplo, de... Cada vez menos igual. Sí, cada vez menos y muy seguramente cortar, ¿cómo se llama? Pensiones de $1 al mes, no sea tan macabro. Ya la gente debe haber aprendido a resolver porque eso no le alcanzaba. Pero tienes que sanear el sistema porque vamos a decir, el día de mañana, cuando ya la pensión no sean $1, sino sean $100, $200, vas a tener un montón de free rider o de personas que están ahí. Claro. Y dices, ¿quién es este? O sea, este nunca cotizó o este... Bueno, fíjate. Yo creo que Venezuela sería un caso interesante, aprovechando esto que dices, para experimentar cosas como privatización de pensiones y esas cosas, ya que nadie vive eso en este momento, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que... Sí, yo creo que lo medular en eso, para terminar, sería no tanto recortar en el sentido de la gente o los bonos o esas cosas, sino recortarle a la corrupción, recortarle a las alcaldías, a las gobernaciones, esas cosas que sí son el capital representativo que gasta el Estado. Sí, yo creo que efectivamente, y retomando y tratando de cerrar la idea original de si el chavismo puede estar siendo desplazado de manera económica, hay una técnica que utilizan mucho aquí en los Estados Unidos y yo me imagino que es en todas las grandes metrópolis, eso debe pasar, no sé si ustedes lo han visto en los lugares donde están, por decir un ejemplo. En el downtown, yo viví en Miami 4 años y el downtown de Miami, ahí se concentra mucho de esto que le llaman el homeless, el indigente que vive debajo del puente, que se acuesta a dormir en la entrada de un comercio porque cierra a las 4 de la tarde, etcétera, etcétera. Y al lado del downtown de Miami hay esto que llaman los guetos, ¿no? Una zona de negros donde ellos viven a su manera y tienen su propio gobierno y su propia forma de comportarse y todo eso. Entonces, obviamente el downtown se empezó a quedar muy pequeño y los grandes inversionistas, las grandes inversoras de real estate querían ir desplazando el downtown y el downtown. Y la forma en la que empiezan a hacer estos desplazamientos es les ponen algo bonito, algo cerca, bonito, con lo que no se sienten cómodos. O sea, no se sienten cómodos y dicen, yo no pertenezco a eso bonito, a mí me gusta la marginalidad, a mí me gusta lo ordinario, a mí me gusta vivir mal. Entonces me pones una cosa de joyas aquí al lado y si yo no la puedo robar, no voy a ir a comprar. Y si no voy a comprar, pues entonces simplemente me empiezo a desplazar y empieza ese desplazamiento a través de ir forzando de manera económica la civilización ante lo que se considera que no es civilizado. Yo creo que eso es una analogía, en términos económicos, eso es lo que vamos a ver dentro de Venezuela y muy probablemente al que estaba acostumbrado a ganarse los reales haciendo corrupción, cuando llegue el trabajo duro va a decir, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Porque yo lo que sé es ser corrupto. Claro. Pero mira que ahí voy a otro tema para cerrar ya porque estamos como alargándonos esto. Cuando Alemania, ¿verdad?, estaba otra vez regresando o recuperándose de Alemania, su primer ministro de Economía era Ludwig Erhard, ¿verdad?, que ya hablé de él, que era un economista que seguía la escuela austriaca, Hayek y demás, y a él le toca, pues, obviamente lidiar con este tema. ¿Por qué? Porque los retail, ¿verdad?, los pequeños comerciantes o los que hacían comercio, se dan cuenta que obviamente la apertura, ya no vives del Estado, ¿verdad?, ya no tienes contratos buenos con el Estado, ya no vas a ser tú el oligopolio, el monopolio, sino que ahora se abrió el comercio y compitan todos. Entonces ellos todos los días le mandaban cartas al ministro de que pusiera un arancel, de que pusiera una regulación, y ese tema va a ser el complejo porque en Venezuela va a pasar exactamente lo mismo. Va a decir, grupos de poder grandes en Venezuela que pueden ser viejos, como quien dice, ¿no?, los viejos ricos o los nuevos ricos, van a tratar de forzar su proteccionismo de sus empresas o de sus sectores ante competencia que le puede venir. O sea, puede llegar un venezolano que estaba fuera en Estados Unidos, está en Europa y creó su empresa y tiene, no sé, un knowledge más grande, un conocimiento más grande, o tiene nuevas habilidades y ve Venezuela como un buen mercado, va a ser una competencia fuerte contra esa persona que básicamente está en Venezuela viviendo de contratos con el Estado o de la corrupción o de que, bueno, yo era amiga de un chavista o de un burgués, un boliburgués, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una pelea fuerte de mantener las reglas o el estado de, así, el rule of law, pues las reglas de juego claras, porque
van a llegar todos los días a tocarte la puerta. Sí, no, yo creo que el caso de Venezuela va a ser muy interesante, tan interesante como los que hemos visto en Argentina y creo que vamos a tener entretenimiento para rato y también muchísimo para hacer. El objetivo era que duráramos 1 hora, nos falta la tercera fase. La tercera fase debería ser muy corta, la verdad, porque tiene que ver con el tema de la transición hacia una Venezuela amigable, estable y próspera, que tiene que ver con la democracia y la posibilidad de elecciones. Yo voy a compartir un video de Marco Rubio para hacer la introducción a ese tema, luego hacemos una conversación y después nos vamos a los 2 minutos de poder, como siempre. Déjame abrir el video por acá. Is it your position now that the Vice President, Delcy Rodriguez, is now the legitimate president of Venezuela? Well, this is not about the legitimate president. We don't believe that this regime in place is legitimate via an election, and that's not just us. It's 60-something countries around the world that have taken that view as well, including the European Union. But we understand that there are people in Venezuela today who are the ones that can actually make changes. So, for example, when we want to send in the migrant flights, even though we never recognized the Maduro regime as legitimate, we had to deal with the authorities that controlled the airport. We had to deal with the people who had guns and the people who had control of the airports. We had to deal with them to achieve these objectives. That's different from recognizing their legitimacy. Ultimately, legitimacy for their system of government will come about through a period of transition and real elections, which they have not had. And by the way, it's the reason why Maduro is not just an indicted drug trafficker. He's illegitimate president. He was not the head of state. And I continue to see these media reports referring to him as President Maduro and the head of state. He was not the head of state. He was not the head. And it's not just us saying it. The Biden administration said it. And so did 60-something countries around the world hold that position. The president said that you spoke with the Vice President Rodriguez and that she promised to do whatever the United States needs. But in her televised statement, she was pretty defiant, saying that Maduro is still president and that the Venezuelan people will no longer be slaves or the colony of an empire. That's a quote. What exactly did she say to you, and what comes next? Well, we're not going to judge moving forward based simply on what's said in press conferences. We want to see action here at the end of the day. Rhetoric is one thing. You see rhetoric for a lot of different reasons. There's a lot of different reasons why people go on TV and say certain things in these countries, especially 15 hours or 12 hours after the person who used to be in charge of the regime is now in handcuffs and on his way to New York. Yo lo quería comenzar con eso porque hay mucha gente que dice que el hecho de que Delcy Rodríguez sea la vicepresidenta y que siga el chavismo en el poder es Estados Unidos dándole legitimidad a el chavismo desde el punto de vista legal, democrático, etcétera, etcétera. La gente no entiende estas diferencias entre lo que es pragmático y lo que es legal y lo que es realidad. El secretario Marco Rubio, que es el gobernador del estado 51 de la Unión, Venezuela, lo tiene muy claro. Él sabe que, primero, no es un gobierno legítimo, es un régimen. Segundo, los están utilizando y se los están diciendo en su cara. Y tercero, la gente tiene que bajarle 2 a querer ver las cosas cambiar de la noche a la mañana. No sé, Nixon, ¿qué opinas tú? Yo no creo que sea la gente. Yo creo que son 3 o 4 que están asociados a determinados partidos políticos que son los que se están quejando de que no hay elecciones mañana. Y nosotros tenemos 20 años quejándonos del CNE, de los fraudes electorales, de que todas las elecciones que han habido en Venezuela no han sido legítimas, de si la oposición gana porque el chavismo la deja ganar cuando le conviene. Entonces, cuando Marco Rubio dice estas cosas o cuando ha dicho anteriormente de que Edmundo González no es un presidente legítimo, en realidad se está refiriendo a lo que nosotros hemos venido diciendo los últimos 20 años. Él está clarito de lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hablando con mi familia o hablando con mis amigos, todo el mundo está consciente de eso. Todo el mundo, yo lo veo, la gente entiende que no va a haber elecciones mañana y que probablemente el año que viene tampoco. Sí, no, a mí me parece que ser pragmático en ese tema es lo correcto y Estados Unidos tiene muchísima experiencia en el pragmatismo. O sea, y especialmente la administración Trump, porque Trump, desde el punto de vista ideológico, tú no lo puedes poner en una corriente. Él es un pragmático. Ahora, y punto. Es difícil una cosa que sí yo veo es que, claro, María Corina salió en una entrevista diciendo que ella tiene que cumplir su papel también. Ella tiene que asumir que ella es
la líder política de Venezuela. Ese es su trabajo. Ella tiene que estar en el lado de los buenos. Si el lado de los buenos es no reconocer el régimen y seguir en ese mensaje, yo también lo entiendo. Entonces, yo veo que acá todo el mundo está cumpliendo su papel y no habría por qué sorprenderse de las cosas que están pasando. Mira, sí, ahora, no sé, José, si quieres decir algo, pues te quiero hacer una pregunta también. Que la gente no ve, ¿no? Que fue lo que acaba de decir Nixon de la gente que quiere elecciones de una vez bajo. Vamos a decir, ¿qué va a pasar si el día de mañana viene y vota a alguien? O sea, vamos a decir, cierto, hay 3, 4 personas, 3 políticos, partidos políticos que están interesados, pero en realidad el interés de trasfondo es por sustituir al chavismo. ¿Por qué? Porque ya la estructura está montada, o sea, tú te montas en el gobierno, ¿verdad? Hoy en Venezuela y vas a tener toda esa gama, ¿verdad? De acceso a corrupción, a robo, a dinero en tu bolsillo, o sea, un flujo de caja inmenso. Entonces, obviamente lo que están presionando es para justamente eso, no cambiar el país y mejorarlo y realmente llevarlo a una democracia, sino simplemente es mantener la estructura que tienes hoy en día y ver cómo vives sabroso de lo que te quejas del chavismo mientras era su oposición. Bueno, su oposición es entre comillas, ¿no? Entonces, en eso está claro, si la administración o el gobierno estadounidense está claro en ese tema. O sea, si yo dejo la estructura y los mando a unas elecciones y les dejo robar, pues después cómo los voy a sacar otra vez y van a seguir haciendo lo mismo. Sí. Ahora, ¿qué creen ustedes que significa los lineamientos y las palabras que utiliza la administración Trump cuando se refiere a que quieren una Venezuela amigable? ¿Amigable en qué sentido? ¿Significa que los Estados Unidos van a empezar a dictar los lineamientos políticos sobre los cuales se va a dirigir el país más adelante? ¿Se está refiriendo simplemente a que hayan unas elecciones democráticas transparentes y que los resultados puedan llamarse confiables? Amigable es, si haces lo que yo digo, eres amigable; si haces lo contrario, eres mi enemigo, que Estados Unidos también tiene historial de eso no hay que ocultarlo. ¿Cuál es la definición de amigable, según ustedes, a la que se puede estar refiriendo Estados Unidos? No sé, Nixon. Bueno, yo creo que aquí tendría que haber como una especie de contraposición de opiniones entre una parte de Venezuela que está negociando y la otra, ¿no? Yo pienso que Estados Unidos está buscando un ente estable en la región, que no sea un ente disruptor, que no tenga China metida adentro, que no tenga Rusia metida adentro, y eso se puede dar tanto con una dictadura amigable, tipo como era, no sé, la de Pérez Jiménez en los años 50, como en una democracia estable, liberal, como por ejemplo, no sé, Colombia o Argentina. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir, una de las dos realidades va a ocurrir en medida de que cuánto poder de negociación tenga una parte o la otra. Y bueno, eso lo vamos a ver en el futuro, eso no lo podemos saber ahora. Sí, yo creo que ahora, amigable, digo, el primer socio comercial de Venezuela va a ser Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ha declarado que él tiene interés en Venezuela y a la final hacer toda esta operación conlleva un beneficio económico que va a ser el petróleo, y por lo tanto va a ser su primer socio, o sea, no hay duda de eso. Lo otro es el tema que pensando, por lo menos Trump le ha dedicado mucho también a Milei. Entonces yo creo que él también está asegurando ciertas cosas dentro de la región, que por ejemplo, Argentina produce alimentos para todo el mundo. O sea, tiene una capacidad productiva en el sector agrícola muy grande que ya te está dando algún tipo de seguridad alimenticia o alimentaria dentro del continente americano. Y ahora Venezuela, ¿verdad? Bueno, Argentina también tiene cobre, tiene litio, tiene recursos naturales, ¿verdad? Y Venezuela es básicamente lo mismo, también tiene un potencial alto en agricultura, en materias primas, localización fácil de acceso, ¿verdad? O sea, una localización geográfica accesible. Entonces, obviamente también es un tema de amigable, que, no sé, como dice un amigo por aquí, que una cosa es ser pro gringo y otra cosa es ser gringuero, ¿no? O sea, claro, Estados Unidos va a ser nuestro amigo, nuestro aliado, pero hasta ahí, o sea, hay que ver qué tanto llega ese amigable en términos de política y una de las cosas que yo he aprendido como libertario, y que creo que nosotros hemos aprendido como libertarios, es que el régimen no importa. Lo que importa es que haya libertad económica y que se viva decentemente. Lo importante no son los políticos. A mí me podría caer muy bien María Corina Machado, pero si Delcy Rodríguez se vuelve, no sé, austríaca,
de aquí a 5 años, pues bueno. Se da un golpe en la cabeza de repente y amanece liberal, pues. Claro, sí, porque capaz porque no le queda de otra. Se le aparece un pajarito, pues. Bueno, la historia esta del le hace ver las cosas de manera diferente. La historia esta del Wirtschaftswunder que contaste, José, yo no considero que Konrad Adenauer fuera muy liberal extremo, pero tenía este ministro que sí sabía que sí era liberal y bueno, no nos queda de otra porque estamos en la posguerra y la gente está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que funciona? Liberar todos los mercados. Bueno, dale, adelante. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Estados Unidos pueda tener algún favorito dentro de los políticos venezolanos actualmente? ¿Sí o no? ¿Y quién? No le demos mucha vuelta al asunto. María Corina. María Corina. Yo pienso exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ella es la que mejor ha tenido la relación con Estados Unidos desde siempre. Desde siempre. Es lo mismo que opino yo y a mucha gente no le gusta, pero es que yo no veo otra. Y ahí voy a entrar yo con un mini monólogo mío que tiene que ver con este tema del asunto político. La gente tiene que bajarle 2 al antojo de elecciones porque es que efectivamente una transición va a requerir un proceso democrático porque no hay transiciones sostenibles en el tiempo. Además que yo creo que estamos hablando de aproximadamente unos 18 meses, cuando mucho, basándonos en el historial de una transición normal, en el que se tengan que ver cambios porque no se puede quedar de manera legítima en el poder una persona que de paso ya lleva todos los años del mundo de manera ilegítima, y a Estados Unidos no le conviene esa imagen tampoco. A Estados Unidos no le conviene esa imagen. Así que recordemos que aquí, como dicen los estadounidenses, el que está calling the shots es Estados Unidos. Y Estados Unidos va a proteger su reputación ante el mundo por mucho que haga uso de la fuerza, por mucho que sea la mayor potencia mundial del mundo y pueda forzar prácticamente al mundo entero a hacer lo que se le venga en gana. Ellos cuidan mucho su imagen porque dentro de todo eso ellos entienden que si las cosas se hacen bien, se beneficia la gran mayoría de las personas, entre esos los ciudadanos americanos. Ahora, con los venezolanos hay que tener muchísimo cuidado en a quienes se les va a dar el poder una vez sea Venezuela la que empieza a dictar para allá vamos, como decían ¿cómo se llaman? Los próceres nosotros, y por aquí fue, y por allá es, ¿no? Cuando nos toque esa etapa, yo de verdad espero que el venezolano no cometa la real brutalidad de volver a votar con un cerebro tercermundista por una persona de izquierda que le ofrece una lavadora, que le ofrece una bolsa de comida, que le llegue y le tira cambures en un evento, en un meeting, en una vaina de campaña electoral. Yo espero que el venezolano diga, la he pasado tan mal, pero tan mal, que es que la mejor alternativa que yo tengo es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y el que a mí me venga a hablar de una vaina totalmente diferente, inmediatamente lo desplazo. Así como estábamos hablando de este desplazo de la civilización ante los que no quieren ser civilizados. Yo espero que el venezolano diga, yo voy a desplazar a la izquierda con todo mi desprecio, que lo hemos hablado anteriormente, con todo mi desprecio a la izquierda, voy a desplazar a la izquierda y no voy a permitir que más nunca esto que nos pasó en estos últimos casi 30 años nos vuelva a ocurrir. Y no le vuelvan a dar el poder a cualquiera de estos dinosaurios del Parque Jurásico de Acción Democrática y COPEI y toda la metástasis política que se formó a partir de ellos luego de 1999 con partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y todas esta palabra es fuerte, pero lacras políticas que lo que andan es pescando cómo hacen ellos para meterle un taladro al ducto de petróleo y empezar a chupar ahí, que más nadie se los quite nunca jamás. Ojalá el venezolano no caiga en esa vaina, pero bueno. No sé si quieren cerrar algo y después no. Yo lo aseguraría justamente en esto y que, digo, se prohíbe la ideología política de partidos de izquierda y ya, y digo, vamos a decir, lo quito ahí y ya, pues si quieres académicamente hablar de Marx, pues ve y habla de Marx todo lo que tú quieras, que igual el marxismo también académicamente prácticamente... Y te mandamos a la policía del pensamiento. Y entonces, listo, digo, no se prohíbe partidos de pensamiento de colectivistas, pues fascismo, comunismo, lo que sea, pues, y me claro en esa enfermedad antes de que ocurra, porque puede ocurrir. O sea, eso es viable. El ser humano es el único que comete 2 o 3 veces el mismo error, es increíble.
Sí, yo quisiera pensar que todos los venezolanos son liberales y nadie va a votar por Acción Democrática o Voluntad Popular o nadie, y esos partidos van a desaparecer por simple inacción de la gente, pero no lo puedo asegurar. Y bueno, Bueno, por eso una de las claves en ese tema es primero asegurarse que hay un registro electoral transparente al momento en el que venga el proceso electoral, que las elecciones pueden ser garantizadas de manera libre, etcétera, etcétera, y que aquellos que no pensamos como esos de izquierda hacemos política. Porque si no hacemos política, las únicas dos alternativas que van a tener es o me vuelvo chavista de nuevo ahora con petrodólares, o me vuelvo Cuarta República con la socialdemocracia de la cuarta. Ojalá no sea así. Me quedo afuera no haciendo nada y bueno, todo sigue igual. Sí, vamos a los 2 minutos de odio. Esto es un videito de 1 minuto y 23. Bien interesante. Justamente que estamos cerrando con esto del tema del socialismo y todo eso. Ya van a ver lo que dice la personaje aquí. Déjenme abrirlo por acá. Las cosas con las que se consiguen. Por esto pago internet, por esto yo pago internet. ¿Nicolás Maduro y Chávez en verdad fue socialista y comunista? La respuesta corta, no. El socialismo no significa simplemente el Estado que ayuda a los pobres. El socialismo implica de hecho 3 elementos centrales. 1, la socialización de los medios de producción, no solo la propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un control democrático de la producción. Los trabajadores de hecho deben tener poder real de decisión, no solo obedecer a los burócratas, al igual que una superación lógica del capitalismo. Es decir, que la producción no esté guiada por la ganancia privada, sino por las necesidades sociales. El comunismo es una etapa posterior todavía más radical. No hay clases sociales, no hay explotación y sobre todo el Estado deja de existir como aparato de dominación. Entonces, si hay un Estado, centralización del poder, autoritarismo, élites que gobiernan, pues eso no es comunismo por definición. Una cosa es la retórica que este utilizaba y otra la estructura real y económica del país. ¿Qué sí hubo? Una nacionalización del petróleo, la electricidad y algunas industrias básicas. Pero eso no te convierte automáticamente en un estado socialista, porque la mayor parte de la economía siguió siendo capitalista. El mercado nunca fue abolido. Muchos de los gobernantes de hecho se enriquecieron. La producción no fue planificada de manera democrática y los trabajadores no controlaban las empresas. Y eso no es socialismo, eso es capitalismo de Estado. Eso es algo que hace mucho la izquierda, que se llama la falacia del nirvana, que es comparar el socialismo ideal con el capitalismo real. Y no puedes hacer eso. Te tienes que comparar o el capitalismo real con el socialismo real o el capitalismo ideal con el socialismo ideal. Y ella lo que está haciendo es comparar el socialismo ideal, lo que ella piensa que debería ser, con las cosas que pasan en la realidad. Ella lo que está haciendo es leyendo lo que ChatGPT le arrojó después de que ella le suministró todas sus ideas locas al chat. Es el mismo discurso que ha tenido, o sea, es que yo creo que la izquierda hasta no tiene ni creatividad, porque es que realmente repite lo mismo que repitió desde que estaba mal. O sea, va a decir, el discurso ha sido básicamente lo mismo. Si, no sé, viviéramos en 1989, seguramente los izquierdistas dirían lo mismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas. O sea, dirían exactamente lo mismo. No, es que no era comunismo, porque... Pero al final va a decir, socialización de los medios sí hubo. O sea, no me va a decir que no hubo. Va a decir, sindicalismo hubo. O sea, va a decir, Sidor, todas estas empresas se le dieron control total a trabajadores y la quebraron. O sea, porque obviamente no saben. Entonces, así tú dices, no, pero que se enriquecen. Bueno, pero es que es un producto justamente de que el socialismo, ¿verdad? Para que llegue al comunismo, para mutar, necesita de un grupo que maneje el Estado y que dirija primero, porque los ciudadanos obviamente no saben cómo vivir sin Estado, entonces necesitas una clase que es consciente de que el socialismo es la vía, ¿verdad? Y como es consciente, entonces se puede dar ciertos lujos burgueses. Eso lo dice Marx también, ¿verdad? O sea, tiene conciencia marxista, entonces, por lo tanto, se le permite hacer ciertas cosas, y es lo mismo que pasaba en Rusia. O sea, en Rusia había catálogos, ¿verdad?, franceses y demás, donde la cúpula del gobierno compraba cosas y había restaurantes que eran de lujo y demás. O sea, eso ha pasado en todos lados porque, obviamente, la desintegración o el desastre que hace el socialismo hace que se creen eso.
O sea, si un burócrata se beneficia, ya no es socialismo, según ellos. Sí, bueno, es socialismo real. Termina siendo como fue la Alemania nazi o como la Italia Mussolini, que era lo mismo que la Unión Soviética, pero nacionalista. Exactamente, sí. Yo digo, aquí hay un patrón psicológico muy repetitivo y fácil de identificar con respecto a la gente de izquierda, y es que cuando uno reconoce o cuando uno conoce a una persona y se pone a hablar y se da cuenta que esa persona tiene la característica de que no le gusta asumir responsabilidades. No es, como dicen en inglés, accountable por las cosas que hace. O sea, no asume, ok, yo hice esto, este fue mi error y entonces lo tengo que corregir. Jamás acepta estar equivocado. Lo que hace es andar por la vida quejándose y considerando que todo lo que le pasa en la vida es culpa de los demás y no es culpa de ella o de él o de ella o lo que sea. Eso es un problema. Exactamente. ¿Sabes? Cuando se definió el socialista, que era, evoca aquellos malos principios o virtudes, ¿verdad? Hablando de Smith cuando habla de que las buenas virtudes y las malas virtudes, pues obviamente el socialismo tiene todas las malas virtudes que hay: resentimiento, envidia, odio. Claro, si no existiera eso, no existiera el socialismo. Si no existiera eso. Bueno, quizás eso es lo que vamos a tener que prohibir en Venezuela. ¿Qué? ¿Usted sintió envidia? Preso. ¿Qué? ¿Usted sintió celos de que a otro le da mejor? Preso. Aquí está prohibida la envidia. Es una envidia buena, es una envidia buena. Una envidia sana. Sí. Nada más le quiero quitar el carro, nada más. Pero bueno, esas son las cosas con las que tenemos que lidiar todos los días. Muchachos, les agradezco otra vez. Nos pasamos 20 minutos, no fue tanto, pero es que a todos nos gusta hablar. Así que, bueno, mucha paja. Estamos en contacto. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio que tenemos el sábado.